Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría. Sería la tutoría número 2 de la unidad número 2 del curso de lectoescritura 2 para primero y segundo ciclo. Recordarles que este es el espacio y la oportunidad en la que ustedes pueden evacuar cada una de las dudas que tengan. Y yo voy a empezar con la dinámica de explicar un poquito lo que es cada uno de los aspectos de la tarea y un poquito de la parte teórica. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan pueden en este momento evacuarla. Vamos a dar inicio con la presentación. La tutoría está siendo grabada. Una vez que finalizamos la tutoría, yo la estaría colocando en el entorno de Educadu para que la puedan volver a visualizar en caso que lo consideren necesario. Voy a minimizar acá para que puedan ver bien la presentación. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que sería la segunda unidad, que sería la tarea número 2. Esta tarea número 2 es de carácter obligatorio presentar porque la vamos a continuar en el proyecto final. Entonces, esta tarea tiene que presentarse. Las personas que no presentan la primera parte del proyecto, pues no podrían presentar el proyecto final. Para trabajar esta tarea número 2, antes es importante tener claro estos aspectos. Cuando vamos a entregar la tarea, debemos de enviarla en el espacio asignado dentro de la plataforma, que sería la plataforma de Educau. No se aceptan tareas que se envíen por otro medio como correo, foro de consultas y con tiempo revisen la herramienta que debe utilizar para enviarla más tardar la tarea el domingo 15 de marzo del 2026 antes de las 11:55 p.m. Lo que yo siempre les digo es que realicen la tarea con anticipación en caso de que tengan dudas para que puedan consultar. Recuerden que hay dos medios de consulta, el entorno de Educau, que sería el foro, o a través del correo de Educau. Igual que en la tarea número 1, vamos a utilizar la portada de acuerdo con el formato de la orientación académica. La vamos a repasar. Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, nombre de la asignatura, nombre del estudiante, número de cédula y centro universitario. En este caso, esta sería la tarea número 2 y la fecha de entrega. Importante recordarles, porque de acuerdo con la revisión de la primera tarea, que también deben de anotar el nombre del centro universitario, ya que algunas personas no lo pusieron, y también recordar que el nombre de la escuela es Ciencias de la Educación. Para esta tarea, el propósito de que ustedes la elaboren es que como futuras personas docentes vayan a reflexionar sobre la relevancia o la importancia de la decodificación y sus componentes y que planteen estrategias didácticas que puedan aplicar en el salón de clase. Algunas partes de esta tarea se van a trasladar al proyecto final, por eso es que yo les decía que esta tarea es requisito para llevar a cabo o desarrollar el proyecto final. Asimismo, se busca que comprendan la importancia de trabajar la fluidez lectora de manera clara y organizada con el fin de implementar estrategias efectivas y brindar un adecuado seguimiento al progreso del estudiantado. Aquí voy a hacer una pausa. Recordemos que debemos de trabajar con lenguaje inclusivo, entonces cuando ustedes van a llevar a cabo la realización de la tarea, en esta debe de visualizarse ese lenguaje inclusivo, como por ejemplo, personas estudiantes, personas docentes, discentes, la niñez, el estudiantado. El objetivo de esta tarea es comprender el concepto de decodificación y analizar detalladamente sus componentes fundamentales, que estos fundamentales como los componentes son la conciencia fonológica, la conciencia silábica, el principio alfabético y el reconocimiento de palabras. El segundo objetivo es reconocer la relevancia de desarrollar la fluidez lectora a través de un enfoque explícito, sistemático, apoyado en rutinas didácticas efectivas. Instrucciones generales para realizar esta tarea. Vamos a leer y revisar todos los documentos y el video que se encuentra en el entorno de Educau. Estos son los documentos que ustedes van a utilizar para llevar a cabo la tarea. ¿Cuáles son estos? El video, que significa enseñar estrategias de lectura, la lectura del lenguaje en construcción 1 de la página 151 a la 191, la lectura de fortalecer la fluidez lectora mediante actividades lúdicas en segundo grado primaria para optar por el grado de licenciatura
de educación primaria. Y tenemos nuevamente la lectura del lenguaje en construcción 2 de la página 135 a la 197. Aspectos muy importantes que tienen que tener sumamente claros. Este trabajo se realiza completamente de manera individual. Y vean que acá dice que lleva una portada igual a la que se brinda en la orientación académica. Vamos a utilizar el lenguaje inclusivo, que era lo que yo les decía con anterioridad. Las personas discentes, las personas estudiantes, la persona docente. Antes de entregar su tarea, revise los criterios de evaluación para prevenir la omisión de aspectos importantes. La misma se sube en formato PDF en el espacio asignado para ello en el entorno de esta asignatura. Revisemos y cuando estamos realizando la tarea, que es lo que yo siempre les vengo diciendo, tengamos a mano la escala de calificación, porque la escala de calificación nos va a guiar en la realización o resolución de la tarea también. Tenemos la primera actividad, que para la primera actividad es la creación de un video. Para la creación de este video, vamos a realizar una presentación, ya sea en Canva, puede ser en PowerPoint o en alguna herramienta que ustedes consideren necesarias. Para la realización de este video, ustedes deben de cuidar muy bien lo que sería el audio, para que cuando yo revise ese video pueda escucharlos perfectamente lo que ustedes están explicando. También vamos a cuidar mucho lo que sería la presentación personal, ya que usted debe verse en todo el video. Durante todo el video que ustedes están realizando, siempre deben de visualizarse. Entonces, por ejemplo, acá puede estar la presentación de fondo y ustedes, yo los tengo que ver también. Ahorita como estamos en este momento en la tutoría, está la presentación y están visualizándose la persona que está explicando. Durante todo el video, ustedes deben de verse. Recuerden que todo trabajo debe tener una portada donde contenga la información que corresponde según la orientación académica, sería la portada. Ahora sí, ¿qué es lo que debe contener ese video? Dice, realice un video donde se explicará los siguientes conceptos. Esto es lo que ustedes van a explicar. Van a explicar qué es la decodificación y acá van a explicar qué es la definición y la importancia, que son dos aspectos, definición de decodificación y la importancia. Recordemos que la decodificación es ese proceso mediante el cual las personas estudiantes van a ir transformando lo que serían las letras escritas en sonidos para poder comprender un texto. Y entonces acá les voy a mencionar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, cuando la persona estudiante observa la palabra sol, va a identificar los sonidos de cada una de las letras y los va a unir para poder leer la palabra completa. A este proceso es a lo que nosotros le llamamos decodificación. Ustedes acá también tienen que hablar sobre la importancia de la decodificación. Y acá la importancia de la decodificación es que le permite al niño leer palabras completas. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en las lecturas que se encuentran en el entorno. Además, en este video vamos a trabajar lo que serían los elementos de la decodificación. Aquí serían 4. Conciencia fonológica, conciencia silábica, principio alfabético y reconocimiento de las palabras. Vamos a hacer un repaso. La conciencia fonológica es la que me permite reconocer las palabras que están formadas por sonidos. Ejemplo, aquí viene otro ejemplo. Cuando se le pide a una persona estudiante que diga palabras que rimen, por ejemplo, con la palabra casa y él me dice masa y taza. Si bien casa es con S y taza es con Z, sí el niño es capaz de reconocer que riman. Eso es lo que vamos a trabajar con la conciencia fonológica. La conciencia silábica consiste en comprender que las palabras están compuestas por sílabas y que estas sílabas pueden separarse y pueden combinarse incluso para formar nuevas palabras. Acá, por ejemplo, el niño ya tiene la conciencia silábica cuando es capaz de dividir las palabras. Por ejemplo, yo le doy la palabra pelota y él la puede dividir pelota. Y acá es cuando ya él ha creado esa conciencia silábica que sabe que incluso esta palabra está formada por 3 sílabas. Y que si yo uno esas sílabas con otras, puedo formar nuevas palabras. Tenemos el principio alfabético, que este principio alfabético lo que implica es comprender esa correspondencia entre las letras y los sonidos. Y acá con el principio alfabético le va a permitir a las personas estudiantes que puedan leer
palabras nuevas aplicando sonidos que corresponden a cada grafema. Ejemplo, si una persona estudiante conoce el sonido de la letra M, por ejemplo, y el de las vocales, puede leer palabras como mesa o puede incluso leer otras palabras. ¿Por qué? Porque acá le estamos enseñando al estudiante desde el reconocimiento del sonido de las letras. Finalmente, tenemos el reconocimiento de las palabras. Y el reconocimiento de las palabras se refiere a la identificación rápida y automática ya de las palabras escritas. Y acá es cuando se da un poco más la lectura automática, cuando la persona estudiante puede concentrarse en comprender lo que dice el texto y no en descifrar las palabras. Entonces acá es cuando hacemos una lectura más rápida e incluso el niño es capaz de comprender muy fácilmente lo que está leyendo. Okay, entonces, en este video ustedes deben de trabajar cada una de estos conceptos que se les está solicitando. Para decodificación explican definición e importancia y para los elementos de la decodificación van a explicar qué es conciencia fonológica, conciencia silábica, principio alfabético, reconocimiento de las palabras. Durante todo el video deben de visualizarse absolutamente desde el minuto, desde el primer segundo hasta el último segundo que ustedes graban ese video, deben de verse. Recordemos grabarlo en un lugar que esté en silencio, practíquelo varias veces para que ustedes cuando lo estén grabando puedan llevarlo a cabo de una manera tranquila. Ok, ¿qué aspectos son necesarios? Si es necesario que ustedes compartan un link de ese video para que yo lo pueda revisar. Vamos a leer acá. Dice, si es necesario, comparte su presentación en YouTube y coloque el enlace en su trabajo para que la persona tutora realice la revisión. Verifique que el mismo lo pueda abrir cuando una persona que tenga el acceso. Si no hay acceso directo al video, no podrá ser revisado por la persona tutora. Importante para todas aquellas personas que lo van a grabar y lo van a subir a YouTube, cuando colocan el enlace, por favor que ese enlace esté en público, porque si no se abre el enlace en ese momento, no se podrá calificar. Por eso acá les anoté, importante, el video debe contar además con la portada de acuerdo al formato de la orientación. Durante todo el video debe visualizarse su persona. El tiempo mínimo son 3 minutos y máximo 5 minutos. Es decir, no podemos durar menos de 3 minutos y no podemos pasarnos de 5 minutos. Así que tienen que sintetizar demasiado bien las ideas. En cada concepto explica con sus propias palabras el concepto y lo acompaña de una cita textual. Esas citas textuales ustedes las deben de tomar de las lecturas del entorno. Y comparte su presentación en YouTube y coloque el enlace. Tenemos la actividad número 2, que sería creación de un cuento. En esta actividad ustedes van a crear un cuento de su autoría para trabajar con las personas estudiantes de tercer grado. Este cuento debe ser original y muy creativo, no lo pueden elaborar en ninguna herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, no podemos usar ChatGPT para crear ese cuento. ¿Por qué? Porque ustedes deben de adecuar ese cuento a niños de tercer grado y vean que acá viene bien claro que dice que debe ser de su autoría. Para que ustedes este cuento luego lo trabajen con los discentes. Este cuento se va a trabajar, pero ahorita lo van a elaborar en la segunda unidad y lo van a trabajar en el proyecto final. Debe escribirle un título al cuento. El cuento debe tener una extensión mínima de una página en Arial número 11, interlineado 1.5. Y este cuento que ustedes van a crear lo deben de adjuntar a su trabajo. Además de la creación de ese cuento, ustedes tienen que elaborar el material con el que van a presentar su cuento. Puede ser títeres, puede ser un rotafolio. Ustedes deciden qué material van a elaborar. El material debe ser llamativo y de calidad universitaria. No podemos tomar como material hojas, lápices,
goma, tijeras, porque eso no son materiales, son herramientas que utilizamos para elaborar materiales. Entonces, tengan mucho cuidado con ese material que van a elaborar. Tampoco es que podemos llegar y anotar simplemente en una hoja o sacar una fotocopia. Eso no es un material. Tienen que ser materiales elaborados a nivel universitario. Podemos utilizar material de reciclaje, eso sí podemos hacer. Pero ese material que ustedes van a elaborar de ese cuento tiene que adecuarse además a niños de tercer grado, es decir, tiene que ser un material que despierte el interés en las personas estudiantes. De este material debe presentar el proceso de elaboración y el proyecto final por medio de fotografías. Van a juntar al trabajo 3 fotografías del proceso cuando ustedes están elaborando ese material y una fotografía de usted mostrando el trabajo final. Es decir, en esta última fotografía sí deben de verse. Y finalmente, este cuento y los materiales serán utilizados, que era lo que yo les decía, más adelante en la parte del proyecto final. ¿Dudas hasta acá? Una actividad 1 y actividad 2. Ok, entonces vamos a recordar video, actividad 1. Actividad 2, la creación del cuento, que es de su propia autoría. Escriben título, interlineado 1.5, Arial 11. Y para ese mismo cuento también vamos a elaborar un material creativo. Y en este material adjuntamos al trabajo 3 fotografías del proceso y una fotografía de usted mostrando el trabajo final, que por eso les anoté, bueno, les coloqué acá estos ejemplos, por ejemplo, títeres de medios, adjuntan las 3 fotografías donde ustedes lo están elaborando y en la última que se visualicen, por ejemplo, como está esta muchacha acá. La actividad número 3, que es la actividad del desarrollo de la fluidez lectora. Entonces, acá con el fin de desarrollar la fluidez lectora en las personas estudiantes de tercer grado, todo va a ir dirigido a estudiantes de tercer grado porque el proyecto final lo vamos a trabajar en el tercer grado. De las siguientes estrategias de la fluidez lectora, seleccione para trabajar con los discentes. Ok, acá hay varias opciones. Lectura en eco, lectura repetitiva, lectura oral, lectura en parejas, lectura coral y teatro de lectores. De esas solamente vamos a escoger 3, las que ustedes consideran que son más oportunas para trabajar con el cuento que ustedes elaboraron. Voy a hacer un repaso de lo que es cada uno de los tipos de lectura. En la lectura en eco, por ejemplo, la persona docente lee primero una parte del texto y luego las personas estudiantes la repiten imitando el tono o la entonación de la docente. En la estrategia de la lectura repetitiva, un ejemplo es que consiste en leer varias veces el mismo texto para mejorar la fluidez, la pronunciación y la comprensión. En la lectura oral es cuando se lee un texto en voz alta para que las otras personas lo escuchen. Tenemos la lectura en parejas, donde 2 personas estudiantes van a leer juntas un texto apoyándose mutuamente en la comprensión o en la pronunciación. La lectura coral, que es muy bonita y fácil de trabajar, todo el grupo va a leer al mismo tiempo y en voz alta el mismo texto. Y tenemos el teatro de lectores, donde las personas estudiantes leen en voz alta un texto con personajes usando expresiones, entonación, pero sin necesidad, por ejemplo, de memorizar. Ahora bien, ustedes escogen de todas estas 3 que se adapten para trabajar el cuento que ustedes elaboraron anteriormente con las personas estudiantes. O sea, el cuento que ustedes hicieron, del cuento que ustedes hicieron, escogen 3 de estas estrategias para que las puedan trabajar con el grupo de tercer grado, porque en el proyecto final lo vamos a trabajar. Ahorita solamente van a plantear las ideas. Dice, debe de trabajar las estrategias con el cuento que usted ha creado en la actividad anterior. En el cuadro escriba, ya les voy a mostrar el cuadro, el nombre de la estrategia elegida. Anote el procedimiento de forma amplia, clara y detallada. Anote los materiales que requiere de acuerdo a la estrategia que seleccionó.
Recuerde que hojas impresas, lápices, hojas blancas no son tomados como materiales, entonces no anotemos eso porque si no, no tiene validez y sea creativo en la propuesta. Para trabajar esta actividad número 3, vamos a hacer uso de la plantilla. Acá yo les coloqué un ejemplo para que ustedes tengan con más facilidad, para que lo podamos entender mejor. Ustedes en la actividad 2 elaboraban el cuento. En la actividad 3, que usamos esta plantilla, ustedes van a elegir la estrategia de fluidez lectora que ustedes quieren trabajar con el cuento que elaboraron. ¿Okay? Son 3. De todas las que están acá, solo escogemos 3. Por ejemplo, yo escogí la lectura en eco. Ejemplo que yo hice un cuento sobre los animales del bosque. Ok, yo la quiero trabajar ese cuento, lo quiero trabajar a través de la lectura en eco. Entonces, en el primer cuadrito, si quieren, le pueden tomar una foto. Ok, en la primera columna yo coloco el nombre de la estrategia elegida, solo el nombre. En el segundo, que sería el procedimiento, ahí lo voy a detallar. Ustedes lo detallan más. Esto es meramente un ejemplo, entonces lo hice un poco más reducido. Por ejemplo, la persona docente lee un fragmento del cuento usando el micrófono mágico. Luego pasa el micrófono a las personas estudiantes, quienes repiten la lectura imitando la entonación. El micrófono solo funciona si se lee con una buena expresión. Materiales, yo acá no puedo colocar goma, tijera, lápiz, foam, no. ¿Cuál es mi material? El micrófono mágico que yo voy a elaborar con material de desecho. Ese es el material que yo estoy trabajando. Entonces, eso es lo que ustedes van a colocar. Acá no se colocan fotos del material porque solamente lo van a mencionar, ¿ven? Solo se menciona, no se elabora. Ahora bien, si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, la lectura oral con el cuento que ustedes realizaron, ustedes proponen una estrategia, la explican muy bien y anotan el material que ustedes van a trabajar. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, para la lectura repetitiva, esta es una estrategia que funciona mucho con los chicos de primer ciclo. Un reloj de cartulina con 3 momentos. Entonces hay un momento marcado en el reloj que dice leo despacio, otro que dice leo mejor y uno que dice leo con expresión. Y entonces acá mi material sería el reloj de cartulina. Entonces yo anoto aquí lectura repetitiva, mi material reloj de cartulina y explico muy bien el procedimiento. Por ejemplo, la persona estudiante lee el mismo fragmento 3 veces. Después de cada lectura mueve la aguja del reloj y en la última lectura puede mejorar la entonación. Entonces, por ejemplo, si el niño mueve el reloj y dice leo despacio, obviamente tiene que leer un poco más pausado. Ya cuando vemos que ha practicado bastante la lectura, podemos mover la agujita para que lea con expresión o para que pueda leer mejor. Hay un montón de estrategias que ustedes pueden ir trabajando, tienen que ser muy, muy creativos porque si tienen que proponer un material, ejemplo, con la lectura coral, se puede trabajar lo que sería un cofre, un cofrecito pequeño con objetos relacionados con el cuento. Entonces, si trabajamos un cuento de los animales del bosque, por ejemplo, podemos colocar en ese cofre una ardillita, pajaritos, una escoba, si en el cuento, una escoba con una bruja, si es que el cuento habla de brujas, una piedra que sea una piedra mágica. Entonces acá las personas estudiantes van a sacar un objeto del cofre, buscan el fragmento del cuento donde se va a encontrar ese objeto y lo van a leer en voz alta. Luego tenemos la lectura coral, que yo les decía que es muy fácil de trabajar y la lectura coral la podemos trabajar con la creación de un dado grande de cartón y en cada una de las caras del dado podemos colocar voz fuerte, voz suave, voz rápida, voz lenta, voz alegre o voz asustada. Y entonces de forma grupal se lanza el dado y según lo que salga, los niños van a leer fragmentos del cuento. Entonces, si sale voz rápida, que ellos se divierten mucho, vamos a practicarlo, vamos a practicar ese fragmento del cuento con una voz más rápida, voz asustada, voz alegre y vamos a ir enseñando ahí también la entonación. Es muy importante trabajar con los niños, más si son de primer ciclo, a través del modelaje. ¿Dudas hasta acá?
Sí, Jessica, son tres materiales, pero ok, para el cuento trabajamos solo un material, ¿ok? El cuento se elabora el cuento y solo hace un material para el cuento, pero usted cuando lo elabora, por ejemplo, que vamos a elaborar el títere, tomamos tres fotografías cuando estamos haciendo ese títere, cuando le pegamos el ojo, cuando recortamos, digamos que es un títere de media, cuando recortamos la media, cuando le colocamos el ojo, cuando vamos a irlo decorando con cintas, por ejemplo. Esas son las tres fotografías. Y la última es la fotografía de usted ya mostrando el material terminado, pero solamente es un material para el cuento. Ok, nos vamos a volver un poquito, creación del video, actividad número 1. Recordemos que el video, como yo les decía anteriormente, vamos a utilizar lo que sería el parafraseo para explicar cada uno de los términos, pero también debemos de acompañarlo con una cita textual no mayor a 25 palabras. Vamos a utilizar en este video imágenes que ilustren su exposición, pero no sobrecargar las diapositivas. Vamos a utilizar palabras clave, frases, imágenes y el video debe tener una duración de 3 minutos a 5 minutos máximo. Cuando colocan el enlace del video, este debe estar en público para que sea revisado por la docente, porque algunas veces no lo ponen en privado y no se puede visualizar. En la actividad 2 van a crear el cuento y además van a crear un material para ese cuento, solo un material. Y en la actividad número 3, desarrollo de la fluidez lectora, lo vamos a trabajar en la plantilla, facilitada en las instrucciones de la tarea. Recuerde, para esta parte de la tarea debe asistir a un centro educativo de acuerdo con su conveniencia y solicitar los permisos para realizar una clase de español de 2 lecciones. Esta parte corresponde a la segunda parte del proyecto. Aún no debe dar la clase, solo solicitar los permisos. Para ello utiliza el anexo 1 que encontrará en el entorno de esta asignatura y siga los pasos siguientes. Anexo 1, con este ir al centro universitario donde usted realizó la matrícula este cuatrimestre, completar los datos solicitados en él, obtener el sello y firma, o bien puede ser firmado de forma digital y presentarlo en el centro educativo a realizar la segunda parte del proyecto. Para esta tarea únicamente deben de presentar el anexo 1, ustedes lo van a subir con los datos completos, sellado y firmado y lo colocan en la pestaña de la tarea. El anexo 1, que es este que se encuentra en el entorno, tiene que tener firma y sello. Algunos estudiantes lo han solicitado de manera digital, pueden hacerlo de manera digital. Orden del trabajo. Deben de presentar la portada igual a la orientación académica, la actividad 1, que era la creación del video, la actividad 2, la creación del cuento, actividad 3, desarrollo de la fluidez lectora, y actividad 3 también tenemos el anexo 1 con los datos completos, sellados y firmas y sellos solicitados.
Vamos a trabajar la escala de calificación. Dice que actividad 1, creación del video. Utiliza la herramienta solicitada, un punto. Incluye una portada oficial acorde a la orientación académica, un punto. Realiza la presentación con unas diapositivas adecuadas, o sea, utiliza imágenes, frases, palabras claves, 3 puntos. Cumplen con el rango de tiempo establecido en las indicaciones de 3 a 5 minutos, 2 puntos, por una puntuación máxima de 7 puntos. Tenemos la actividad 1 también en la creación del video, exposición, dominio del tema, 3 puntos. Es claro en sus ideas en el momento de la exposición, 2 puntos. Fundamenta su criterio en cada uno de los conceptos con una cita textual, 5 puntos. Recordemos que estas citas textuales se toman de las lecturas del entorno. Cuida su presentación personal, 2 puntos. El audio es adecuado, 1 punto, para una puntuación máxima de 13 puntos. En la actividad 2, creación del cuento. Crea un cuento original, creativo y de atracción a la persona estudiante. Recordemos que va dirigido a niños de tercer grado. 5 puntos, tiene un valor. Asigna un título acorde al cuento creado, 1 punto. Adjunta el cuento a su trabajo, 1 punto. Elabora material creativo, llamativo y de calidad universitaria para trabajar el cuento, 3 puntos. Adjunta las evidencias del proceso de elaboración del material con fotografías, 3 puntos. Y una de su persona con el material final, 4 puntos. En actividad 3, el desarrollo de la fluidez lectora. Elige 3 estrategias de la fluidez lectora, 3 puntos. Desarrolla de forma amplia, clara y detallada las estrategias propuestas, 6 puntos. Anota los materiales en cada una de las estrategias propuestas, 3 puntos, para un valor de 12 puntos. Tenemos el anexo 1 con un valor de 1 punto que tiene que estar sellado, firmado o bien con firma digital, para una puntuación máxima de 1 punto. Seguimiento de instrucciones. Presenta el trabajo en formato PDF, 1 punto. Presenta el trabajo con portada oficial según la orientación académica, 1 punto. Respeta el formato solicitado en las indicaciones, 1 punto. Puntuación máxima de 3 puntos. Tenemos redacción. El trabajo presenta una excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad de ideas y otras que permitan la comprensión del texto y utiliza el lenguaje inclusivo. Puntuación máxima 2 puntos. Y tenemos ortografía. El trabajo presenta el correcto uso de reglas ortográficas. Si presenta un error, se rebaja 1 punto. Si 2 errores, se rebajan 2 puntos. Presenta 3 o más, se rebajan 3 puntos. Vamos a retomar algunos aspectos claves antes de finalizar la tutoría. La portada de acuerdo a la orientación académica. Fecha de entrega límite de la tarea el domingo 15 de marzo del 2026 antes de las 11:55 p.m. El trabajo se realiza de manera individual. Vamos a utilizar lenguaje inclusivo, personas estudiantes, personas docentes, por ejemplo. Vamos a entregar la tarea en el espacio correspondiente del entorno en formato PDF. Actividad 1, el video con los conceptos de codificación que trabajábamos, definición e importancia, con los elementos de codificación que ustedes los van a definir. Van a hacer uso del parafraseo y lo van a acompañar con una cita textual. Van a utilizar imágenes que van a ilustrar la exposición y no vamos a sobrecargar las diapositivas. Y el tiempo máximo de duración del video es de 5 minutos. Tiempo mínimo 3 y máximo 5 minutos. Teníamos recordar que colocamos el enlace en público. Vamos a actividad 2, a realizar un cuento de la propia autoría, trabajado en Arial 11 interlineado 1.5, y elaboramos un material para la creación de ese cuento. En ese material adjuntamos 3 fotografías del proceso de elaboración y una fotografía de usted con el material finalmente elaborado. Y tenemos la actividad 3, que era el desarrollo de la fluidez lectora, de todas las estrategias que se les colocan acá. Ustedes solamente van a seleccionar 3, que son las que van a trabajar a partir del cuento que ustedes elaboraron. Es decir, la actividad 2 y la actividad 3 están relacionadas. Esa actividad 3 la trabajamos en la plantilla. Facilitan las instrucciones de la tarea. Y acá, que yo les anoté, debe trabajar las estrategias con el cuento que usted ha creado en la actividad anterior. Recordarles que tienen que presentar el anexo número 1. Y muy importante, debido a la importancia del componente práctico, ustedes deben de ir
en la cuarta unidad, aplicar el proyecto. En la unidad 2 que estamos, no debemos de ir a aplicar ningún proyecto. Se ocupa que quede claro, es hasta la unidad 4 que lo vamos a aplicar. Ahorita solamente ustedes deben de presentar el anexo número 1. El orden del trabajo, portada, la actividad 1, que colocamos el video, el enlace. La actividad 2, colocamos el cuento. La actividad 3, recuerden que en la actividad 2 colocamos el cuento y colocamos también las fotos de la elaboración del material. Y tenemos como actividad 3 el desarrollo de la fluidez lectora, que era la plantilla, y finalmente el anexo. ¿Ok? Recordarles que si alguno tiene dudas, los dos medios de comunicación oficial que tenemos es a través del foro de consultas de EDUCAU o a través del correo de EDUCAU. Cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto. Acá estaríamos finalizando lo que sería la tutoría de la unidad número 2.